Hey, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Nosotros somos Mayan y Miki.
Nos encanta que estés conectado y listo para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros este domingo. Te invitamos a que tomes notas y disfrutes de este tiempo al máximo. También queremos aprovechar para agradecer tu generosidad. Expansión es posible gracias a tus donativos. ¿Sabes? Tus aportaciones hacen posible que día a día más personas puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Si tienes en tu corazón el deseo de contribuir, aquí abajo encontrarás los datos bancarios. Me gustaría tomar un tiempo para orar y agradecer a Dios por su provisión en nuestras casas y en su iglesia. Y vamos a tomar un tiempo para orar. Señor, te queremos dar muchas gracias, Dios, porque tú siempre eres bueno, porque eres fiel con nosotros, porque tenemos todo lo necesario, Señor, y aún tenemos para compartir. Y es gracias a que tú siempre tienes cuidado de cada casa, Señor, de cada familia. Te pedimos, Señor, que tú sigas siendo con nosotros, que tu provisión siga estando en cada casa de las personas que hoy se están conectando, Señor, de nuestro hogar. Y te pedimos que tú siempre seas el centro de todo, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos gustaría que te quedaras y disfrutaras el mensaje del día de hoy. Bienvenido en otra ocasión a Iglesia Expansión. Nos da muchísimo gusto de que nos acompañes, de verdad estamos muy contentos de seguir en la obra del Señor, el seguir compartiendo la palabra de Dios. Y qué bueno que decides conectarte, que decides ver y esperar de parte de Dios el mensaje que puede aportar a tu vida. Seguimos en la serie de película. El día de hoy toca hablar sobre la película Hasta el último hombre, pero quiero hacerte una recomendación. Quiero ahora sí que como decimos en los grupos de vida, quiero darte un lineamiento. Quiero animarte a que este tiempo puedas tener un corazón dispuesto a recibir de parte de Dios lo que creo Dios ha puesto en mi corazón y mi mente para poder compartir con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces cuando venimos con un corazón dispuesto, recibimos mucho más de lo que esperamos. Entonces, te animo a que puedas tener esa sensibilidad y poder comenzar con este mensaje. El título que he puesto a este mensaje es El Señor me respalda. El Señor me respalda. Decían en la colonia donde vivía, el barrio me respalda. Y creo que es un lema que muchos pueden utilizar, ¿no? Pero la verdad es de que el lugar donde yo vivía era un lugar donde sentías el apoyo, sentías la confianza. Incluso cuando tenías la necesidad, podías acercarte a alguien y poderte apoyar. Entonces, el día de hoy, el mensaje está titulado El Señor me respalda. Y vamos a hablar un poco, vamos a hablar sobre la vida de Daniel. Vamos a ver en el versículo 6, a partir del capítulo 6, versículo 3 al 10, mira lo que dice, acompáñame. Dice, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, póngalo por decreto, así conforme a la ley de los medos y los persas. No podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Versículo 10.
Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Acompáñame a orar antes de iniciar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Pedimos, Señor, que tu palabra pueda entrar a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y poderla tener presente para poder siempre ir avanzando, Señor. Tener esa fe y esa seguridad, mi Dios, de que tú siempre estás ahí para cuidar de nosotros, para respaldarnos si somos obedientes a hacer tu voluntad. Te bendecimos a tu pueblo Israel en el nombre de Jesús. Amén. Pues vemos de entrada que Daniel se encuentra en una situación sumamente complicada, una situación donde el único que podía hacer algo por él era el Señor, el creador del universo. ¿Por qué? Porque si recuerdas, en este capítulo 6 termina con que Daniel es arrojado al foso de los leones. Y entonces el punto aquí es de que él sigue y persevera en su propósito, en su disciplina, y es atacada esa disciplina, esa forma de actuar, esa forma de ser, es atacada por los administradores, por los sátrapas, que se refiere a presidentes, gobernadores, presidentes municipales, contadores, a todos ellos, ¿no? De acuerdo al lugar que eran encargados del reino. Entonces, el Señor respalda a Daniel. ¿Cuándo o cómo? Cuando vuelven a abrir, cuando es arrojado Daniel y vuelven a abrir y ven que no es tragado por los leones, ese es el resultado de ser respaldado por Dios. Y la película comienza igual con una situación difícil. Este personaje Desmond comienza con una situación, un estilo de vida violento, un estilo de vida donde había sido maltratado por causa de la guerra. Y no es porque él haya ido a la guerra, claro, sino por la situación de que su papá había sido trastornado. Su mente había sido alterada por esa vivencia de ir a la guerra. Su papá había maltratado física y psicológicamente a él, a su hermano, a su madre, y estaban viviendo en una situación pues difícil. Era eso, era una infancia violenta y difícil. Pero de cierta manera uno pudiera pensar que cuando tienes ese estilo de vida, se cree que por vivir así, pues vas a hacer también así. Pero este soldado Desmond, este joven Desmond, utiliza su vivencia y hace conciencia. Recuerda todo el daño que vivió, recuerda toda la violencia que vivió, que utiliza y que hace conciencia para no cometer el mismo error o equivocación que su papá había cometido. Este personaje decide ir a la guerra, pero bajo un propósito diferente a la cual iban muchos. Él decide ir a la guerra sin tomar o sin querer llevar un arma. ¿Por qué iba a hacer algo a alguien así? Entonces, el dilema, el problema era que él se había enlistado, pero había dicho que no quería llevar ninguna arma. Él quería demostrar que había otra forma de ayudar y de hacer las cosas diferentes. No crear una alteración en su persona y en la vida de otras personas y que esto pudiera repercutir a su persona o a su familia, a su futura esposa o a sus futuros hijos. ¿Por qué? Porque estaba determinando que no quería vivir otra vez la vida que ya había tenido, pero ahora como cabeza de hogar, ahora como padre. Incluso
la esposa, la futura esposa, en este tema de no llevar un arma, le malaconseja y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no solamente tomas el arma? ¿Por qué no solamente haces eso y vas a la guerra? ¿Por qué no solamente haces lo que te dicen y ya? Porque ya estás viviendo una guerra sin estar en ella. Ya estás siendo maltratado, ya estás siendo golpeado y no tiene ninguna... no tiene nada que ganancia el hecho de que tú estés así. Entonces, ella le empieza a malaconsejar que haga esto. El gran problema de Desmond Doss es que él tenía su propósito bien trazado. Él sabía lo que quería hacer. Él no quería ir a la guerra cargando un fusil. Pero esto era algo que no cabía en la cabeza de las personas. No lograban entender por qué. Quizá incluso podemos pensar que una persona así, en vez de ayudar, iba a estorbar. Y yo te pregunto, ¿tú irías a una guerra sin un arma? ¿Irías a un lugar donde lo único que te puede ayudar a sobrevivir de cierta manera es algo con que defenderte y en este caso es un arma? Claro está que no, ¿verdad? Si uno va así a la guerra, es más que obvio que va a un total fracaso. Pero la película muestra que Desmond va a la guerra con un principio trazado. Su propósito era ayudar a servir. La finalidad que él tenía era hacer lo bueno, hacerlo diferente, no para destruir, no quería ir a la guerra a matar, no quería ir a la guerra a traumarse de matar, quitar la vida y después de ver cómo a su alrededor sus amigos caían. No, sino que él decidió por una acción en su vida que se había trazado. No sé si lo recuerdas y si lo viste en la película, pero él tiene un don, tiene un talento. El talento estaba hecho en que le gustaba el servir y servir en la medicina. Salva a una persona que se lastima la pierna y entonces lo lleva al doctor y el doctor le dice, gracias a lo que hiciste, él puede aún tener su pierna. Y esto causa en su persona un impacto que lo hace hacer conciencia de querer hacer algo más por las personas. Y entonces lleva este talento a la guerra y salva a muchos de sus compatriotas. La vida de esta película es un caso verídico. Y dice que salvó a muchos de sus compatriotas. Incluso se cree y se dice que también ayudó a un enemigo. Cuando salva a un japonés y le ayuda porque se estaba desangrando, no solamente fue a hacerle el bien a los de su país, sino también fue a hacerle el bien a otras personas. Y cuando una persona permanece durante toda su vida basada en un propósito, en un principio ya trazado y establecido, que va a traer, que no solo trae beneficio para él y que no solamente trae bendición para él, sino para todos los que le rodean, se puede llegar a considerar una persona íntegra, una persona intachable. Y ese es el punto. Buscar cómo seguir avanzando y buscar ser intachables en el servicio, en la obra de Dios. Comienza a ser confiable una persona así por todos los demás, por el hecho de hacer lo que dijo o lo que dice que va a hacer. Lo voy a repetir. Una persona así comienza a ser confiable por el hecho de hacer lo que dice que va a hacer. Aunque esto quizá signifique resistencia en diferentes personas o pensamientos estén en contra,
El hecho de que hagas lo que dices que va a hacer demuestra la integridad de una persona, demuestra la confianza que se puede poner en una persona. El Señor Jesús es el mejor ejemplo que podemos tener siempre de un hombre íntegro. ¿Estás de acuerdo? Después de bautizarlo, fíjate, después de ser bautizado el Señor, fue al desierto y durante varios días y en diferentes ocasiones, Satanás se estaba encargando de destruir y de corromper la integridad del Señor, pero no lo logró. Y sé que puedes estar pensando, bueno, es que pues Jesús es Jesús. ¿Cómo lo van a corromper? ¿Cómo lo van a convencer de hacer el mal? Pues Jesús es Dios, o sea, sí, lo entiendo. Entiendo ese punto y nadie va a poder ser nunca como el Señor. Pero no se te olvide que el Señor en su tiempo en la tierra mostró esa parte de ser 100% hombre también. Lo que a ti y a mí nos lleva a poder tomar ese camino, a poder tomar ese ejemplo y poder seguir actuando en la obra del Señor para agradarle a Él siempre. No se te olvide eso. Pero también podemos ver el ejemplo de un personaje bíblico, ¿no? Y comenzaba de hecho este mensaje leyendo y compartiendo sobre la persona de Daniel. ¿Te acuerdas? ¿Y por qué él? Bueno, leía este libro y la verdad me pareció sorprendente la comparación que hay de Daniel y de Desmond en vivir una situación difícil, en permanecer en lo que ya habían establecido, en el principio ya establecido en sus vidas, y en cómo Dios estaba obrando en sus vidas. Entonces, Dios me mostraba esta comparación, cómo aunque la situación lo pudiera llevar a Daniel, hablando de Daniel, lo pudiera llevar a un límite, nunca pensó en renunciar en su principio, en su objetivo de honrar, de darle la gloria, de buscar siempre a Dios en oración. Él tenía claro que siempre estaría respaldado por el Señor sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque podía estar en la presencia de cualquier rey en turno, Nabucodonosor, Belsasar o Darío, y siempre bajo todas las preguntas que se hacía, él le daba la gloria a Dios. Y los reyes trataban de darle siempre todo lo que tenían, decirle, te voy a vestir de trajes elegantes, te voy a dar todo lo mejor, te voy a dar joyas. Y él decía siempre, voy a responder. Su actitud y su objetivo siempre era el mismo. Voy a responder a todo lo que me pides, a todo lo que me preguntas. Pero tus regalos puedes dárselos a otro. Y esa certeza, ese actuar, es el reflejo de saber que Dios está ahí siempre presente en nuestras vidas. En el caso de Desmond, al no querer llevar un arma y estar todo en su contra, el no renunciar a esta idea, él buscó una solución al ir a la guerra. Él buscó, ante todos los pensamientos negativos de todos a su alrededor, una solución para aportar. Porque al estar sirviendo, que era lo que él hacía, y ayudando a los caídos, sabía que estaba siendo respaldado también por Dios. ¿Sí lo notas? Estaba también actuando de una manera en la cual la fuerza era renovada por parte del Señor en su vida. Incluso hay una escena donde termina la guerra, por así decirlo, y entonces empiezan a bajar a este personaje, a Desmond, y lo tratan de agarrar, pero cuando lo agarran, él reacciona de diferente manera, y lo que viene después es un acto de darse cuenta que las fuerzas no eran sus fuerzas, porque empieza se empiezan a doblar sus rodillas y a sentir la necesidad de que alguien más lo ayudara y de que alguien más lo cargara para llevar, porque el sacrificio, el trabajo y el esfuerzo que él había hecho era algo sorprendente, era algo que tú y yo sabemos que solamente puede ser porque es un respaldo de Dios en su vida y en la vida de cualquiera que cree y decide creer en Dios así. Yo puedo ver esa integridad cuando veía esa película. Decía, este cuate es una persona, bajo su principio,
en quién se podía confiar. Una persona íntegra, tanto en la vida también como de Daniel. Y por supuesto, en la vida del Señor Jesucristo. Eso no lo podemos ni siquiera olvidar, ¿no? Pero creo, y sin duda esta cualidad, hablando de la integridad, es algo que debemos poner en práctica. Es algo que debemos comenzar, todos los que somos llamados a seguir a Cristo, a trabajar. No solo a desear querer tenerla, sino que nuestra persona refleje esa cualidad. ¿Por qué? Porque es algo que nos ayuda, que nos hace permanecer en el Señor, que nos hace seguir avanzando, que nos hace seguir creciendo. Mira lo que dice el versículo 4 del libro de Daniel. Ya te lo había leído, pero quiero otra vez que le pongas atención. Dice, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Estaban buscando algún motivo el que fuera para destruirlo, para ir en contra de su persona. Dice, pero sin embargo, no encontraron de qué acusarlo. No encontraron nada. Y esto es una actitud, esta persona, Daniel, es una persona, es el reflejo de la integridad en una persona que si se conduce siempre haciendo lo que cree que es correcto y el principio trazado, nunca va a haber nada del cual pueda acusarte o del cual se te pueda acusar. Dice, sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. ¡Wow! Y el ser digno o hallarse digno de confianza es una característica de una persona íntegra, de una persona de ejemplo. Versículo 5, por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. ¿Te imaginas esto? Que en tu diario vivir, sea en el trabajo donde te halles, trabajando bajo un propósito o un objetivo en el camino del Señor, en la obra del Señor, se te diga, nunca encontraremos nada de qué acusarlo. Nunca encontraremos nada de qué acusarte. Híjole, es algo sorprendente y algo muy interesante. ¿Por qué? Porque es el reflejo de una seguridad de que Dios siempre está respaldando tanto lo que digo como lo que hago. O sea, podemos ver también que buscaron por todos lados estos enemigos de Daniel. Buscaron el que él renunciara a sus principios y buscaron el que, como no tenían la autoridad suficiente, el que alguien más le impusiera el no hacer lo que tenía siempre y que a él le servía, le ayudaba para estar en comunión con Dios. Buscaron hacer todo lo posible para que ella no tuviera esa relación con el Señor. Y fueron con el rey en turno, en este caso fueron con el rey Darío, estos personajes, y dice, que viva para siempre su majestad, en el versículo 7 dice, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Llegaron así como este término que utilizan yendo como de una manera de lambiscones, ¿no? Llegaron y dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, dicen los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernantes, convenimos, o sea, venimos a darte, a decirte qué es lo mejor que tienes que hacer, le están diciendo a su majestad. Debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. 8. Dice, expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas. No podrá ser revocado. 9. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. No era más que un decreto en contra de la persona, de aquellas personas
que estaban buscando el tener una relación con Dios. No sé si te estás dando cuenta, pero desde ese entonces estaba siendo atacado por todos lados el hecho de que si alguien buscaba de Dios, alguien buscaba conocer más a Dios, había un impedimento. Y ese era el sistema que había en ese reino de Babilonia. Estaban tratando de que incluso todos los que, en este caso, todos los esclavos que eran los que habían llegado de Israel, que habían traído los babilonios, les estaban incitando a que olvidaran, a que renegaran de su fe. Y esto era lo que querían hacer, prohibirles a las personas, prohibirles que no oraran a su Dios, pero nunca imaginaron cómo Dios utilizaría esta situación para que así fueran los medos, los persas y todos ahí, por decreto del rey, reconocieran, adoraran, glorificaran y honraran al Creador del universo. Y es aquí, con este ejemplo, donde podemos comenzar a preguntarnos, ¿qué debo comenzar a hacer si es el caso de que no sientes ese respaldo del Señor? ¿Qué debo comenzar a hacer para que pueda yo sentir el respaldo del Señor? ¿Cómo puedo? Bueno, ¿qué hizo Daniel? Lo que hizo él fue agradable para Dios, y por lo cual el Señor se agradó y lo bendijo. Mira lo que dice el versículo 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. No se fue a esconder, no huyó, no se fue a orar por el decreto establecido por temor, sino que se fue a orar porque era una disciplina establecida en su vida y por la cual estaba siendo atacado. Era la solución lo que estaba haciendo, de ir a buscar la presencia del Señor en situaciones difíciles. Buscar entrar ese espacio que ya había establecido para orar, para arrodillarse, para alabar al Señor. El mismo ejemplo de este soldado no renunció a su principio de ir a la guerra sin un arma. Aunque todos estaban en su contra, tratando de que hasta en lo legal los altos mandos lo pudieran encarcelar por esa idea loca que tenía, no desistió. Permaneció e hizo todo lo necesario. Y es parte de esa disciplina, es parte de ese trabajar en nuestra vida que tenemos que seguir haciendo día con día. La disciplina de Daniel en base a la comunión con Dios es lo que querían utilizar para destruir su tiempo, para destruir su principio, para destruir su propósito trazado. Y no solo a él, sino a todos los que buscaban tener una relación con Dios. Y eso es lo que quiere el mundo, destruir. Eso es lo que quiere Satanás, distraernos para no llegar al propósito que Dios quiere que lleguemos. Y que en ocasiones, lamentablemente, como personas permitimos contaminar nuestros pensamientos, permitimos contaminar nuestro corazón. Tanto es el deseo que se vuelve que hacemos a un lado a Dios. Y lo hacemos permisible de cosas que distinguen a una persona falsa e hipócrita de una persona honrada e íntegra. Las corrientes de pensamientos han hecho que el mundo, que cada persona incluso, generen decretos en su vida, donde todo lo malo sea permitido. Daniel tomó una acción cuando se enteró del decreto y actuó en base a su fe en Dios. Si eres alguien que está siendo atacado por lo que dice el mundo, por esos decretos falsos, y tal vez te has dado cuenta, pero piensas que no pasa nada, que es normal porque le sucede a otros,
quizás es necesario que pongas atención y que te des cuenta que necesitas hacer a Cristo el centro de tu vida, porque es ahí donde podemos seguir avanzando y ante cualquier ataque, ante cualquier situación, poder estar seguros de que puedo ser quizá diferente a lo que el mundo me dice que sea. Dice en Primera de Crónicas 28:19, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Si eres alguien que ya sabe cuál es la dirección, si eres alguien que ya ha entendido cuál es el propósito y cuál es la obra del Señor, entonces sigamos abriendo esas ventanas. Sigamos abriendo esas ventanas y pidiéndole al Señor y buscando al Señor y fomentando ese principio y ese propósito para ser cada vez personas conforme a su voluntad que le agraden, que le den la gloria y la honra siempre y que Él se sienta agradable por nuestros actos. Otra acción fue arrodillarse, ¿cierto? No solamente se fue a su casa, sino la otra fue arrodillarse. Y este también es considerado una forma de adorar. Es un acto de respeto en el que puedes quizás solo cerrar tus ojos y guardar silencio. Guardar silencio en ese espacio que hayas decidido tomar. El hecho de arrodillarte ante Dios es un gran comienzo. ¿Cuáles son esos problemas que tienes? No lo sé, pero pueden ser situaciones en las que quizá puedes ir arrodillado y decirle al Señor, toma lo que está pasando. Yo no puedo, pero sé que con tu ayuda y con tu respaldo puedo salir vencedor de cualquier situación. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El siguiente acto después de arrodillarse fue orar. Y puedes decir, es que no sé orar. Yo creo que ya necesitas dejar esos pretextos. Si quieres ser un experto, pues comienza a orar y comienza a hacer lo que hacía Daniel. A orar 3 veces al día. Pero comienza a hacerlo. Dicen algunas personas que no se trata solo de orar en 3 tiempos, orar en el desayuno, en la comida y en la cena. Pero la verdad, si esto o si estás haciendo eso, hazlo, sigue haciéndolo. Solo no tardes en dar ese siguiente paso de buscarlo todavía en mayor tiempo y en una intimidad donde tú y Él puedan platicar de muchas cosas. Busca ese lugar, establece ese lugar. E insisto, si estás comenzando solo en 3 tiempos, no dejes de hacerlo. Pero busca hacer el siguiente paso. Buscarlo por mayor tiempo y bendecir a otras personas. Dice Jeremías 22, del 12 al 13, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces Daniel, ¿qué fue lo que hizo? Fue a su casa, en el lugar donde tenía esa intimidad con Dios, donde se arrodilló, donde oró, y donde alabó a Dios. Salmo 103. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Si estás pensando, ¿cómo puedes seguir avanzando? ¿Cómo puedes ser una persona como Daniel, como Desmond, una persona que trata de ser y trazar un propósito?
busca hacer estos pasos. El Señor siempre respalda, el Señor siempre bendice a quien hace su voluntad, a quien lo busca. Te animo a que el día de hoy o en esta semana puedas comenzar a buscar un espacio y puedas buscar de su presencia. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.